Buenas, mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos abordando la temática, la conversión a Dios. ¿Qué significa convertirse a Cristo o convertirse a Dios? ¿Qué significa convertirse a Dios? Interesante pregunta, ¿verdad? Significa un cambio de actitud hacia el pecado. Es decir, si antes estaba pecando, ya no debo hacerlo, para que se pueda evidenciar esa conversión a Dios, generando, por supuesto, un arrepentimiento genuino. La palabra genuino significa verdadero y a su vez un cambio también de conducta. En Hechos 3:19 nos habla sobre ese cambio que tenemos que hacer en el arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio que tenemos que hacer en nuestra conducta para poder evidenciar realmente que hay una conversión a Dios. Entonces, convertirse a Dios o a Cristo significa cambiar nuestra actitud hacia el pecado, ya no coquetear con el pecado, sino que aborrecerlo. Así como Dios aborrece el pecado, tenemos que abandonarlo. Ese arrepentimiento tiene que ser genuino y a su vez tiene que reflejarse en nuestra conducta. En Primera de Juan 2, del 15 al 17, el apóstol Pablo daba este consejo a los cristianos de su época. No améis al mundo. Acá la palabra mundo simboliza lo malo, lo pecaminoso y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Allí prácticamente Pablo le estaba diciendo a la iglesia, a los cristianos, ¿verdad? No amen las cosas que están en el mundo, eso es pasajero, eso es pecaminoso, eso no te va a dar felicidad. Si tú amas a Dios, eso no debe estar en ti, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Hay un vacío allí existencial de la figura de Dios. No hay una conversión total a Dios. No ames al mundo, dice Pablo, ni las cosas que están en el mundo, porque si amas al mundo, el amor de Dios no va a estar en ti, se va a alejar y te da al final un consejo final diciendo, eso va a pasar y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y está hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga a buscar la iglesia, cuando tú eres fiel a su palabra, Dios vendrá a buscar a su iglesia y tú también te irás con él. ¿Cómo saber si una persona se ha convertido realmente? Veamos cuáles son las señales, ¿verdad? Definitivamente el comportamiento es la evidencia más clara de una conversión verdadera y genuina. Pero ¿cómo se evidencia ese comportamiento? Ese comportamiento se evidencia de 5 formas que veremos a continuación. La primera, guardando la palabra de Dios. Apunten en su cuaderno para el foro que vamos a hacer, ¿no? Primero, ¿cómo se evidencia que una persona está realmente convertida a Dios cuando guarda su palabra? Yo les decía en la clase pasada que la palabra guardar la Biblia significa o tiene una connotación de obediencia, ¿no? Cuando habla de guardar, está hablando de obediencia a su palabra. Jesucristo dijo, si amáis, guardad, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, ¿cómo se va a evidenciar el amor de Dios hacia el amor de nosotros hacia Dios, perdón, cuando nosotros hemos decidido cumplir sus mandamientos? En la medida que yo cumpla los mandamientos, en esa medida yo me voy acercando, ¿verdad? Y poder decir con autoridad que yo amo verdaderamente a Dios. Dos, amando a nuestros semejantes. Esa es otra señal por la cual, ¿verdad? Nos podemos decir que esa persona realmente se ha convertido a Dios, se ha convertido a Cristo, ¿verdad? Porque el principal y mejor indicio de nuestra actitud hacia Dios
Definitivamente es la actitud hacia nuestro prójimo. La Biblia es muy clara cuando dice que en el día del juicio seremos juzgados por nuestras obras, mas no por nuestras creencias. En Eclesiastés 12:14 y en Mateo 25:31 al 46. En Cristo debemos ayudar y servir sin esperar nada a cambio. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque a veces nosotros servimos a otras personas esperando siempre una recompensa de esa otra persona, ¿verdad? Pero aquí Dios nos invita a nosotros que tenemos que servir, pero sin esperar nada a cambio, porque tiene que ser algo genuino, con amor, porque la recompensa no vendrá de este mundo, dice la Biblia, sino que viene de Dios, entendiendo que nuestra recompensa viene de lo alto, del Padre de las luces. Número 3, o el tercer indicio, la tercera señal que nos indica cuando una persona realmente está convertida, y definitivamente es reflejando el carácter de Cristo en su vida. ¿Cómo? Viviendo una vida en integridad, honestidad, expresada por supuesto en las áreas de nuestra vida, tales como las relaciones con las demás personas, en el trabajo, en la familia, en todas estas áreas. Estos valores de integridad, honestidad deben estar reflejados para que nosotros podamos decir que esa persona realmente ha sido convertida a Dios, ¿verdad? Se ha convertido a Dios. Ahí tenemos un ejemplo de 1 Corintios 12:7 que nos habla de los 12 dones del Espíritu Santo. Yo creo que esta es una muestra mucho más fehaciente de cómo saber si una persona se ha convertido a Dios cuando una persona se acerca al cumplimiento de estos dones espirituales, ¿no? Porque en estos dones prácticamente reflejan el carácter y la personalidad de Jesucristo. Veamos, la fortaleza, porque ésta nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. La piedad, porque ésta nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que su hijo o con la que un hijo trata a su padre. Temor de Dios nos induce a huir de las ocasiones de pecado para elegir siempre agradar a Dios. El consejo nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. El entendimiento nos hace comprender la palabra de Dios y los ministerios de la fe. La sabiduría nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las cosas. La ciencia para conocer rectamente las cosas creadas por Dios. El verdadero creyente convertido a Dios debe reflejar cada una de estas características o dones que Dios ha dado a sus hijos, ¿verdad? Como regalo especial. 4. Debe mostrar desapego al dinero o a las cosas materiales. Hay personas que sí son muy materialistas y guardan cosas que de repente ni siquiera están utilizando simplemente por hacerlo, pues. En vez de regalarlo a otra persona o donarlo a otra persona que lo necesita. Y hay también personas que aman profundamente el dinero. Aquí quiero hacer un inciso. No es que Dios aborrezca el dinero. Ojo, Dios le agrada que nosotros tengamos estabilidad económica. Lo que Dios no está de acuerdo es que nosotros pongamos primero el dinero antes que Dios o nuestra familia. La familia y Dios tienen que estar primero por encima de cualquier cosa. De hecho, hasta del dinero. El dinero siempre es importante y de eso no tenemos ningún tipo de discusión. De hecho, la falta de él trae consecuencias. Sin embargo, nuestra actitud frente al dinero debe ser bien clara. El dinero debe ser nuestro siervo, pero jamás nuestro amo. ¿Qué significa esto? Que yo debo controlar ese sentimiento hacia el dinero, que no se convierte en algo obsesivo, sino algo controlable. El joven rico fue despedido por Jesús por no estar dispuesto a perder su dinero. Así de sencillo. Porque los ricos no entrarán en el reino de los cielos. No es que sea malo que tengamos dinero, podemos tener todo el dinero del mundo, pero tenemos que saber manejar y que esto no influya en el amor hacia Dios. Tenemos que ser desapegados tanto del dinero como de las cosas materiales, entendiendo como siempre que nuestra recompensa no viene en la tierra, sino de lo alto. Una vez que nosotros partamos con Cristo y Él venga a buscar su iglesia,
tendremos las recompensas que nosotros tanto hemos anhelado. Número 5, compartiendo el mensaje de salvación a los que están perdidos. ¿Qué significa compartir el mensaje de salvación? Recordemos que una vez que en el Génesis Adán y Eva pecaran, la Biblia dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Jesucristo viene y muere por nosotros en el Nuevo Testamento, nos dio la autoridad o esa posibilidad de poder conectarnos de nuevo con Jesús a través de la salvación, pero a través del arrepentimiento genuino. Debemos predicar el mensaje de salvación a las personas que no conocen de Jesús y decirles que hay una nueva oportunidad porque tenemos un abogado que se llama Jesucristo que murió por nosotros y que vino a darnos vida eterna. Como dice la Gran Comisión en Lucas 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Fíjese que está en forma imperativa. ¿Qué significa? Que no es una petición, que no es un por favor, es un mandato que nos hace Dios a todos nosotros que prediquemos el Evangelio a toda criatura para que las personas que no conocen de Jesús le puedan conocer y puedan llegar a la salvación a través del arrepentimiento genuino. Sigamos orando por los enfermos, por esas personas que están en cama, que están en la UCI, por esas personas que han perdido un familiar, un ser querido. Sigamos en constante oración. Te pido, Señor, que toda persona que lea, escuche o vea este mensaje sea envuelto en la llama de tu Santo Espíritu, para que su mente y su cuerpo sean sanados en este momento. Restaura su salud, Padre bueno, y déjales tu paz. Amén. Querido Dios, gracias por todo. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao.